Muchas gracias, Javiera. Pues hola a todos, espero estén muy bien y disfrutando de este encuentro tan novedoso, pero a la vez muy enriquecedor. Y pues empecemos a esta gran mesa que tengo el honor de coordinar. Y pues comienza Daniel Castillo Soto, que me gustaría presentarlo. Daniel es licenciado en Psicología y especialista en Psicología Clínica de la Universidad Central de Venezuela. Cursó estudios primero de psicoterapia psicoanalítica en la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, donde luego fue analista en formación de su instituto. Actualmente está radicando en Uruguay y es analista en formación del Instituto Universitario de Posgrado en Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay. Está dedicado a la atención en consulta privada de niños, adolescentes y adultos. Ha sido docente universitario y mantiene el blog Crónicas Psicoanalíticas, donde comparte regularmente trabajos y reflexiones sobre psicoanálisis. Daniel nos va a presentar un trabajo con el título de La frontera de la clínica. Ay, es que lo tengo en portugués, esperen un tantito. Las fronteras de la clínica en el ejercicio del psicoanálisis en línea, más allá de las distancias, lo posible y lo imposible. Adelante, Daniel. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados hoy acá con nosotros y por la oportunidad de compartir el trabajo con ustedes. Bueno, para iniciar mi exposición, debo mencionar que en el momento en el que me planteé originalmente escribir el trabajo, a inicios de año, nunca imaginé la vigencia y masificación tan abrupta y necesaria que podría llegar a alcanzar el ejercicio del psicoanálisis en línea en nuestro contexto. Repentinamente y trascendiendo las fronteras de lo imaginable, nos sorprende una pandemia que, aunque ha sido manejada de un modo distinto en nuestros países, ha tenido el factor común del distanciamiento social y con ello la urgente reinvención y readaptación de lo cotidiano, incluyendo las formas de comunicación humanas desde lo más privado hasta lo institucional. En cuestión de pocas semanas, de pronto pasamos a tener análisis y supervisiones a distancia, seminarios por plataformas virtuales, reuniones científicas de organizaciones psicoanalíticas por videollamadas y un sinfín de movimientos inesperados que han sido pensados sobre la marcha con la finalidad de sostener una continuidad que permitiera seguir funcionando, encontrándonos y pensándonos. Dicha situación ha tocado directamente nuestro mundo psicoanalítico y ha obligado a confrontar restricciones y resistencias, tanto personales como institucionales, a una velocidad que no se hubiese imaginado ni el más optimista de los psicoanalistas de vanguardia de estos tiempos. Daniel, ¿Sí? me están pidiendo aquí, ¿podrías leer un poco más despacio? Sí. ¿Puede ser? Muy bien, gracias. Hemos presenciado la caída de muros y prejuicios. A nivel privado, analista y paciente han tenido que comenzar a encontrarse en un contexto nuevo, distinto al consultorio, y se han tenido que acoplar rápidamente. A nivel institucional, exigencias de viaje para análisis condensado, así como la obligatoriedad de las supervisiones y seminarios presenciales que sostenían firmemente algunos institutos como consecuencia de instrucciones de la IPA, desaparecen de manera inmediata. El mismo formato de este congreso que ha tenido que cambiar a una modalidad virtual. Tenemos nuevas formas de vinculación, nuevas formas de relación y comunicación, tal vez distintas, pero no menos válidas que lo exclusivamente presencial. Este contexto nos lleva a pensar un psicoanálisis innovador, pero no exento de criterios y un encuadre de espíritu propio, pero siempre necesario para posibilitar su funcionamiento, y nos conduce a pensar de forma casi obligatoria sus variantes, posibilidades, limitaciones y particularidades. Pensando la clínica, campo y frontera. La noción de un campo dinámico bipersonal, introducida por Willy Madeleine Berenger a inicios de la década de los años 60, en medio de un psicoanálisis rioplatense de marcada influencia kleiniana, marcaría un hito novedoso en la teorización de la época y tomaría en cuenta tanto los fenómenos observados por ellos
en su trabajo previo con grupos, como las numerosas producciones de años anteriores sobre la contratransferencia. El planteo sería el de un contexto propio, dado por la misma situación analítica, que implicaría analista y analizado en una relación de dos personas indefectiblemente ligadas y complementarias, que no pueden concebirse uno sin el otro, así como el encuentro conjunto alrededor de una fantasía inconsciente compartida. Es un campo de la pareja donde esta fantasía no pertenece al analizado, sino a ambos, y ante el cual la tarea no sería únicamente reconocer una fantasía básica de éste, sino entenderla como algo que surge entre las dos partes. Esta fantasía tendría que ser permitida y reconocida por el analista, y a la vez que tomara cierta distancia, una especie de desdoblamiento que permitiera una segunda mirada del campo, debía tenerla presente para poder intervenir desde allí sobre el punto de urgencia, sacándole partido a la situación mediante un interjuego de identificaciones proyectivas e introyectivas, dadas dentro de un ambiente propio en el que intervendrían factores importantes tales como la espacialidad, la temporalidad, lo funcional, un carácter siempre triangular y una ambigüedad esencial sin la cual no tendría lugar el análisis. Así como la estructura temporal, por ejemplo, vendría dada por la duración y la frecuencia de las sesiones, al momento de pensarse el campo dinámico, la estructura espacial estaba definida en su momento por el espacio físico donde tendrían lugar las sesiones, es decir, el consultorio del analista, con todas las variantes y modificaciones que el mismo pudiera sufrir, incidiendo sobre el mismo campo. Era un psicoanálisis concebido presencialmente, teórica y técnicamente, por su época, además, el único posible. A mi entender, este aporte latinoamericano es de gran importancia en el entendimiento del interjuego de la transferencia y contratransferencia en una sesión. El análisis es, pues, una situación de dos personas en la cual siempre están presentes terceros ausentes y lo que surge en el espacio de la sesión es creación tanto del paciente como del analista. Ahora bien, la apertura a nuevas formas de trabajo, más allá de la sesión convencional en el consultorio, lleva a cuestionarnos si es posible experimentar el mismo fenómeno de campo pese a la ausencia de los cuerpos en el espacio físico, más allá de la configuración muy distinta de esta estructura espacial. ¿Y por qué no sería posible, aún con sus variaciones? A fin de cuentas, el análisis transcurre en el intercambio entre analista y analizado, no estrictamente en el consultorio, aunque este sea un espacio físico que facilite tal diálogo analítico. En una sesión a distancia, analista y analizado se encuentran, se saludan y trabajan desde espacios geográficos diferentes. El setting se enmarca en otras dimensiones distintas, pero no deja de ser fundamental para poder sostener la labor analítica. Se cruzan las fronteras de la distancia, pero nos encontramos con otras fronteras propias de esta modalidad de trabajo, tales como la ausencia del registro corporal e incluso menor disponibilidad de material no verbal, y una imagen parcial en el mejor de los casos. En otras oportunidades, tenemos dificultades de conectividad o problemas por parte de nuestro interlocutor para conseguir lugares y momentos con la suficiente privacidad para poderse adentrar en su mundo interno. Estas son vicisitudes que se derivan de la ausencia de un espacio común dado por el consultorio. Otras fronteras que cruzar quizás vengan dadas por la forma en cómo puede establecerse la transferencia, la contratransferencia y nuevos modos de manifestarse las resistencias en esta modalidad de trabajo. ¿Tendrán maneras distintas al ser una situación distinta? Criterios y limitaciones. Tiempo atrás perdieron estricta vigencia las limitaciones que establecía Freud cuando planteaba los criterios de analizabilidad. Los desarrollos propios del psicoanálisis moderno a mediados del siglo pasado permitieron adentrarse en el terreno del tratamiento psicoanalítico de la psicosis, los trastornos narcisistas y posibilitaron la emergencia y desarrollo de las psicoterapias psicoanalíticas para abordar casos que no hubiese sido posible asumir desde el psicoanálisis clásico. Con pandemia o sin ella, la necesidad de encarar este tipo de tratamientos a distancia también supone variantes en los criterios que debemos tener para operar psicoanalíticamente y en las limitaciones que tendríamos que considerar, sobre todo para no caer en un proceder todopoderoso. Lo ya dicho, privacidad, buena conectividad, que sobre todo permita escuchar nítidamente al analizado, son factores fundamentales a tener en cuenta.
La ausencia de la estructura espacial originalmente concebida como un ingrediente de la constitución del campo tal vez haga necesario incluir estas variables mencionadas como parte del encuadre. E incluso necesario también enunciarlas al momento de iniciar el trabajo a distancia con alguien que hasta el momento no conoce. En el consultorio sería obvio que ya ofrecemos un espacio con las condiciones adecuadas para poder trabajar. A distancia, estos espacios más de una vez nos toca ayudar a construir. La presencia o ausencia de la cámara en el trabajo a distancia es relativa. Si el paciente trabaja frente a frente o ha sido su forma de trabajar en modalidad presencial, suele mantenerse durante la videollamada, pero tener la sesión solo con vos no tendría que ser un impedimento. Más bien podría fomentar una mayor asociación, tal como si se tratara del diván en el consultorio. Algunos colegas acusan mayor cansancio por el trabajo a través de dispositivos electrónicos que tal vez tenga que ver con sostener la mirada a la pantalla o verse a sí mismo en la cámara espejo que da el dispositivo de videollamadas, lo cual, además, favorecería el proceso de identificación y la simetría. El psicoanálisis a distancia fue en sus orígenes epistolar y en los tiempos más actuales comenzó siendo por teléfono. He notado como práctica común que cuando originalmente el análisis transcurría en diván, suele ser frecuente iniciar la llamada con cámara y luego trabajar solo con audio, buscando de este modo combinar la presencia y la libre asociación. Tal vez se trate de un artificio, como el diván mismo, que facilite las condiciones de trabajo, pero muchas veces estas elecciones quedan sujetas a preferencias de la misma pareja analítica. Algunos pacientes ciertamente trabajan de un modo mucho más espontáneo en modalidad presencial y les cuesta adaptarse a este tipo de cambio. Pero ¿cuántas veces no son nuestras estas resistencias y se las transmitimos a ellas? ¿Generará incomodidad dejar de ser analistas en el consultorio y serlo por internet? Debemos considerar también los casos cuando el tratamiento a distancia está contraindicado o simplemente no funcionaría de manera efectiva. Por ejemplo, cito acá pacientes descompensados, con cuadros depresivos graves, psicóticos agudos, quienes deberían ser vistos presencialmente y requieren además la asistencia cercana de un psiquiatra antes de poder ser vistos por esta vía. En caso de una estructura psicótica, aunque esté estabilizada, sería también más complejo el trabajo con estos pacientes y quizás en el caso de otros muy narcisistas tampoco sea el medio más acorde para un tratamiento de esta índole, teniendo en cuenta que aunque tal vez sea mejor que nada, en ocasiones se requiere un sostén adicional y ante alteraciones graves este método podría ser poco continente. Sin embargo, creo que lo más importante es poder cuidarnos de querer ser analistas omnipotentes que pueden atenderlo todo aún a distancia, cuando la realidad es que a veces ni siquiera es posible, incluso recibiéndolos en el consultorio. Carlino menciona que en principio solo vislumbra posible esta modalidad para pacientes neuróticos adultos y algunos adolescentes. Entre las contraindicaciones, agrega a niños y pacientes que amenazan con matarse, y ha referido expresamente que no atendería a un paciente psicopático por esta vía, resaltando que en condiciones de desconfianza e inseguridad, lo único necesario y posible de analizar es esto mismo. Una posición similar ha tenido Luttenberg al hacer referencia al análisis telefónico, el cual ha considerado experimental y ante el cual prefiere siempre realizar al menos 3 entrevistas presenciales en un inicio. Entre las contraindicaciones, agrega cuadros severos de adicciones y destaca que en casos de pacientes psicosomáticos es importante poder contar con un clínico en el lugar de residencia del paciente. Así, sobre todo cuando se requiere medicación, citando el caso de pacientes limítrofes y las descompensaciones propias del vacío mental. Pudiéramos pensar que este tipo de tratamientos requieren fortaleza yoica y una estructuración psíquica que no todos los pacientes alcanzan a tener. Un psicoanálisis transcultural. Una de las particularidades del análisis a distancia es que es generalmente transcultural. A excepción de la situación de pandemia que ha limitado la vida y el contacto humano como estábamos acostumbrados, y otros casos muy puntuales, casi siempre el recurso a distancia se ha utilizado porque uno de los dos miembros de la pareja analítica no puede estar de cuerpo presente en el mismo lugar del consultorio donde habitualmente se reuniría la dupla. Y los motivos casi siempre remiten a traslados y migraciones, a veces del analizado, a veces del analista,
y en ocasiones de los dos. Partir es morir un poco, es morir a lo que uno ama, habrá dicho el poeta. Ciertamente emigrar es algo más que el mero hecho de trasladarse de un lugar a otro o de cambiar el lugar donde vivir, ya que se expone a un fenómeno extremadamente complejo que pone en juego parte del equilibrio emocional. En palabras de Karlitsky Kijak, la migración es un fenómeno de tal envergadura que genera modificaciones transitorias o permanentes en el psiquismo. Sea cuales fueran las causas de estas decisiones, el psicoanálisis en línea permite trascender fronteras y continuar tratamientos que en otros momentos hubieran estado destinados a quedar interrumpidos o en el mejor de los casos expuestos a una terminación prematura. Actualmente es posible que un analista nacido en el Río de la Plata, que haya vivido gran parte de su vida en otro país, pero que recientemente haya emigrado a Norteamérica, pueda atender en alta frecuencia a un analizado nacido en otro país totalmente distinto y que reside en Europa, aunque nunca se hubiesen visto en persona. Entran en juego factores transculturales, acentos distintos, algunas expresiones de uso común y otras diferentes, pero son posibles fronteras que sean trascendidas si se toman en cuenta los efectos que pueden generar en el campo y se tiene presente si se trabaja desde allí, sobre todo teniéndolo como otro elemento más del análisis, como lo es la misma conexión a Internet. Modos distintos de transferencia, contratransferencia y resistencia en una situación también distinta pero igualmente habilitante. En su momento se estudiaron los efectos de las migraciones y el exilio, y también se han considerado como un factor distinto en el campo el hecho que, por ejemplo, analista y paciente se encuentren y trabajen en cuerpo presente, pero siendo en ambos casos migrantes o hijos de inmigrantes, a veces incluso pertenecientes a la misma comunidad cultural religiosa. Huellas provenientes de padres y ancestros entrando en resonancia. Es posible que con los avances tecnológicos debamos mirar más allá, teniendo en cuenta la posibilidad de encontrarnos con otros distintos y semejantes a la vez, como lo ha hecho el psicoanálisis desde sus orígenes, pero esta vez considerando el mismo factor de las sesiones a distancia y una mayor diversidad transcultural. Tal vez instituirlo como parte de la práctica cotidiana demande tiempo, pero sobre todo apertura y un cambio de actitud en todos como psicoanalistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Un gran trabajo que hoy por hoy nos resuena a todos y yo creo que leyéndote nos podemos identificar con varias cosas de las que mencionas y pues la interrogante está ahí, ¿no? De cuántas virtudes tiene este análisis a distancia, pero también cuántas restricciones. Y pues será el tiempo y demás que nos dirá y sabremos por qué línea ir y por el momento pues es lo que tenemos y pues hacemos lo mejor. Muchas gracias. Pues continuamos con la mesa y es el turno de Marco, que va a presentar su trabajo que se llama Pulsión de Muerte, Amenaza sin Fronteras. Marco Antonio Rodís es psicólogo clínico dinámico de la Universidad Central de Venezuela, especialista en clínica mental del Hospital Universitario de Caracas, docente e instructor de la Escuela de Psicología en la Cátedra de Estadística de la Universidad Central de Venezuela, docente colaborador del posgrado de Psiquiatría y Clínica Mental del Hospital Universitario de Caracas y de la Cátedra de Psiquiatría de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela, psicólogo adjunto del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario de Caracas, creador del grupo psicoterapéutico de pacientes reumatológicos Los Invencibles, psicoterapeuta psicoanalítico de la Asociación Venezolana del Psicoanálisis, candidato de primer año a la Asociación Venezolana de Psicoanálisis. Adelante, Marco, te escuchamos. Gracias, Luz. Gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, a ver, el psicoanálisis y la terapia que de este se deriva puede desarrollarse desde tres pilares fundamentales, como lo son los eventos traumáticos, las fuerzas del yo y la vida instintiva. Este último tópico
ocupó más de 35 años de la labor investigativa de Freud, desde su proyecto de una psicología para neurólogos hasta que presenta su esquema de psicoanálisis. Aparece, quizás explicitado por primera vez, el término de pulsión o instinto de muerte en 1920 en Más allá del principio del placer. Freud, con su genio, logró incluso elaborar, dentro de situaciones de extrema adversidad, muchos de los mayores avances del psicoanálisis. Pero sobre todo, comenzó a realizar una aproximación sobre la teoría pulsional, ante la ya incuestionable presencia de una pulsión opuesta al eros, a la vez que inflige una nueva herida narcisista a la humanidad, develando la maldad inherente a ella. Sobre esto diría luego que, y cito, parece realmente como si tuviéramos que destruir otras cosas para no destruirnos a nosotros mismos, para protegernos contra la tendencia a la destrucción. Triste descubrimiento para los moralistas. Las pulsiones se ubican en la frontera de lo psíquico y lo somático. Se recurre a las impresiones sensoriales que nos sirven para desarrollar luego abstracciones que nos permitan crear los representantes psíquicos de los estímulos provenientes del interior y que alcanzan el alma. Lo que evidencia la exigencia del trabajo intenso que le será impuesto tanto a lo anímico como a la consecuencia de su trabazón con lo corporal. La diferencia entre las pulsiones y los estímulos externos la conseguimos en el objetivo, pues con los últimos, este será sustraerse por medio de los movimientos corporales de huida o enfrentamiento. En cambio, los estímulos pulsionales exigirán mucho más, ya que intentan modificar el mundo exterior de modo que satisfaga el mundo interno, de donde surgió dicho impulso. Con esto plantea que son las pulsiones y no los estímulos exteriores las que se convierten definitivamente en los genuinos motores del sistema nervioso y por ende de la vida en sí misma. Si bien no nos resulta extraña la complejidad, no solo que rodea las pulsiones, sino también la inevitable mezcla de estas, también se nos hace muy complicado poder definir las manifestaciones que se puedan atribuir a la pulsión de muerte, al menos hasta lo planteado por Freud. Sin embargo, sabemos que existen dos funciones fundamentales del aparato mental que permiten capturar las manifestaciones de dicha pulsión. La primera es que podrá observarse en el curso de una sesión psicoanalítica o en el desarrollo de un psicoanálisis, empleando las funciones yoicas. La segunda forma de determinarla sería por medio de la captación contratransferencial, conocida por el término de reverie, según los trabajos de Bion, donde intervendría la capacidad preconsciente o la inconsciente de poder contener al otro y brindarle apoyo. La ya conocida compulsión a la repetición, con esta situación siniestra, es actividad psíquica inconsciente dominada por el automatismo o impulso de la repetición, con la que se sobrepone al principio del placer, confiriéndole cierto carácter demoníaco. Es la que nos ofrece la visión más amplia de la manifestación de la pulsión de muerte, y con ello la oportunidad de lograr mayor profundidad en la comprensión del paciente. Como ejemplo de estas situaciones, podríamos considerar a los pacientes que padecen ataques de pánico, que llegan a considerar el tratamiento psicoterapéutico como el fracaso de sus capacidades de ser independientes y de poder contener sus propias reacciones. Se encuentran ante la pérdida de todos los recursos, para luego aproximarse a la experiencia y dinámica infantil, generándose una reescenificación, una resignificación de las agresiones y malos tratos de los que han sido víctimas por sus padres, parejas y que ahora intentan, desde su inconsciente, encontrar lo mismo en el psicoterapeuta. Son pacientes que configuran su vida en torno a los temores, al temor a morir,
pero también a vivir. En palabras de Aliceir, una vida en moribundez, expresada en franca apatía, un letargo y una falta de entusiasmo total en los proyectos vitales. Como dice Baranger, un objeto muerto vivo. Otras veces nos encontramos con pacientes a los que se les hace sumamente difícil conseguir palabras para poder expresar lo que sienten, pero más aún, estar al tanto de lo que experimentan. Son pacientes que no logran identificar las agresiones de las que son víctimas por parte de quienes les rodean, que intentan ahora promover en el psicoterapeuta que esta dinámica se reitere y que las actuaciones emerjan. En estos casos, en los que las palabras se encuentran ausentes y prevalecen las actuaciones hostiles hacia ellos mismos y hacia el entorno, el analista se vale, en palabras de Sandler, a una respuesta de rol o enactment, que le permita al paciente actualizar una cierta relación con el objeto, donde el analista, al responder de forma espontánea, le será posible comprender la forma como se desplegaba el vínculo dentro de la situación analítica. En estas situaciones nos encontramos con la intrusión de aspectos infantiles e incluso preverbales, que se adueñan del escenario psicoanalítico, y en los que la actuación contratransferencial se hace fundamentalmente para conocer, transformar y equilibrar, al menos de momento, la pulsión de muerte. Esa necesidad de los pacientes de mantenerse en una experiencia de muerto en vida y de sostener vínculos con objetos agresivos que no da paso a la posibilidad de una experiencia más gratificante y plena. Siguiendo los planteamientos de López Corbo, quien indica que estos traumas preverbales, a los que denomina preconceptuales, de una forma automática e inconsciente, se ven detonados por nuevas experiencias y conflictos, algo que también va a ocurrir dentro del vínculo terapéutico, puesto que dichos traumas preconceptuales, en sus palabras, serían como parásitos emocionales que se instalan en lo inconsciente desde épocas muy tempranas, limitando los procesos de simbolización, por lo que terminan siendo proyectados y reproducidos de forma compulsiva, determinando no solo los conflictos y la patología del paciente, sino también las características idiosincráticas de cada individuo. Cuando nos enfrentamos al trabajo con pacientes en los que predomina la pulsión de muerte, nos corresponde ofrecerles palabras que les sirvan luego para mirarse, entenderse y reconocerse, sobre todo cuando dicha pulsión se despliega y el sufrimiento les desborda. En la transferencia se hace presente esta dinámica y promueve una contratransferencia particular, pero también nos da la oportunidad de emplearla con nuestros pacientes. Es justamente esto lo que hace que el paciente y terapeuta compartan una delgada línea que parece servir de frontera, pero que la pulsión de muerte intenta constantemente borrar. La identificación proyectiva nos otorga en este sentido una nueva forma de entender la transferencia y, por supuesto, la contratransferencia, pero ya no solo considerando a la transferencia como una repetición del pasado, sino como un reflejo de las fantasías sobre la relación con el analista, que se crea en el presente. En la identificación proyectiva se escinden partes del self y de los objetos internos que terminan proyectados luego dentro, en el objeto externo, el cual termina ahora poseído y controlado por las partes proyectadas e identificadas con ellas. Es aquí donde nosotros terminamos siendo traspasados y poseídos, cuando llegamos a experimentar el terror del conflicto y donde nuestro encuadre, tanto interno como externo, nos hará posible contener y devolverla, de una manera mucho más susceptible de ser manejada por los pacientes. La pulsión de muerte se convierte en una amenaza
que si bien domina al paciente y lo controla, cada vez que estamos frente a ella, se extiende esta amenaza hacia nosotros, pues desconoce cualquier frontera que nos separe. Nos corresponde enfrentarla y experimentarla por medio de los pacientes, para luego hacérselas llegar, pero no sin vivirlas antes, porque esta pulsión no solo no conoce límites, sino que también encuentra la que reside en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Un trabajo interesante, muy interesante, que ahora también nos toca mucho en el momento que estamos viviendo, que toda la pulsión de muerte está ahí, está acá afuera, asediándonos, y haces un gran recuento, y esto de los pacientes con los ataques de pánico, que ahora es cada vez más común que nos lleguen pacientes con esta sintomatología, y aquí lo explicas muy bien y nos das un lente para poderlos atender y verlos de esta forma tan importante. Y aparte, a mí siempre la pulsión de muerte ha sido lo que hace el psicoanálisis tan diferente a otros tipos de corrientes psicoterapeutas, ¿no? Psicoterapéuticas, porque es el evidenciar esta pulsión de muerte, de destrucción en uno y en el otro. Entonces, pues bueno, pues muchas felicidades, Marco. Y continuamos con nuestra última expositora. Ella es Claudia Martínez Olagaray, y la presento. Ella es analista en formación de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, magistrada en Ciencias Humanas, opción Antropología por la Universidad de la República. Y creo que es todo lo que me mandaste. No sé si quieres añadir algo, Claudia. Perfecto. Está bien. Bueno, ella nos va, igualmente, Claudia nos va a presentar su trabajo titulado Experiencia de psicoanálisis en el hospital, en los bordes de la subjetividad. Te escuchamos, Claudia. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar con ustedes esta tarde y, bueno, trascendiendo fronteras. El trabajo, entonces, voy a compartirles una experiencia de psicoanálisis en el hospital, en los bordes de la subjetividad. Desde la formación en el hospital, o sea, desde un seminario curricular, compartiré interrogantes que como analista en el espacio de frontera entre disciplinas me deja este seminario. Presentaré un relato acercándonos a sufrimientos narcisistas severos, explorando desde la transferencia lo que conmueve de la demanda, que despierta en los otros el deseo de narcisizar al paciente. El trabajo recoge un aspecto que queda flotando en la escucha con énfasis libidinal. Pensar analíticamente esta experiencia lleva a evocar algunas claves del sufrimiento epocal y conjeturar acerca de los sentimientos de desvitalización, vacío y de depresión profunda que impregnan el encuentro con estos pacientes. Las ansiedades que sobrepasan el estado inicial del sujeto en su indefensión temprana marcan su peripecia subjetiva. Bleichmar, Silvia, aporta a pensar correlaciones estructurales, haciendo jugar la posibilidad de un movimiento sublimatorio. Si pensamos en la música como rasgo subjetivante que acerca al placer de la creación y a bordear los excesos de lo traumático, ¿hay algo posible de ser transformado en transferencia que opere en el sentido de un enriquecimiento simbólico de la dinámica psíquica? La articulación teórico-clínica entusiasma, pero el dolor mental advierte de los topes constitutivos y de las restricciones que afectan el funcionamiento psíquico actual. La experiencia en el marco del seminario clínico psicoanalítico en el hospital promueve el diálogo entre disciplinas, convocando a repensar categorizaciones y perspectivas en torno al diagnóstico, pronóstico y estrategias terapéuticas.
El psicoanálisis, ¿cómo interpela tales categorías? ¿Logra desarticular el tono casi profético que por momentos asoma en el discurso médico? ¿Qué interrogantes abren camino a pensar la peripecia subjetiva como producción singular de un sujeto en devenir? Quizá ello implique un pensamiento clínico que efectúe movimientos deconstructivos en la línea propuesta por Viñart para evitar la captura en el síntoma y en la medicalización. Dice Viñart, crear un espacio interrogativo del quién eres, más allá del eje de lo normal y lo patológico, de lo sano y lo enfermo, que son un imán reductor como la piel de Zappa, simplificador, porque vuelve monocausal algo que es axiomáticamente multiaxial. Posicionarse como interlocutor y testigo, no como técnico, me parece una distinción capital y un aporte del freudismo. Hoy día, lo más difícil de un diálogo veraz es entablarlo, restablecer el espesor del psiquismo, allí donde la descarga catártica busca expulsarlo, trivializando el intercambio mediante la aceleración. ¿Cómo articular los aspectos que insisten en la escucha en torno a las vulnerabilidades provenientes del contexto social, las heterogeneidades de lo cultural, los rasgos de lo efímero, en una sociedad presentista, consumista? Se hace necesario apelar a diversas disciplinas que iluminen otros vértices de los escenarios de producción de las subjetividades contemporáneas. El antropólogo Le Breton llama la atención sobre los sentimientos de vacío y la fatiga de ser sí mismo, y propone como hipótesis, cito, el cuerpo deviene la prótesis de un yo en búsqueda de una encarnación provisoria, para asegurar una traza significativa de sí. La interioridad exige un esfuerzo de exterioridad. La intimidad se borra ante la extimidad y simultáneamente llama al reconocimiento de los otros. Aporta a pensar lo que deviene no soportable de la identidad, restos inelaborables de experiencias de violencia y abuso sexual, haciendo foco en las escarificaciones, entre el deshacerse de sí y el gesto de procurar una traza significativa de sí, también como movimiento hacia los otros, para lidiar con lo inacabado o fallido de lo especular originario, y acaso transformar. ¿De qué modo? ¿Por qué vías construye su especificidad el psicoanálisis? Como advierte Viñart, el camino hoy es arduo cuando se trata de las patologías del acto que requieren un lento y largo aprendizaje de la simbolización para llevar a cabo el tránsito entre el acto y la palabra vivencial. El autor, citando a Walter Benjamin, hace énfasis en el gesto subjetivo de contar a otro, narrar la historia vivencial de un modo más cercano a una experiencia estética. Construcción posible en transferencia, desde la función testimonial del analista y el giro del analizando a la posición de testigo de su historia. Cuando Sigmund, y esto es Viñart también, cuando Sigmund expresa que mis historias se parecen más a novelas que a protocolos científicos, se alinea en otra lógica, más cercana al saber popular, a aquella que consagró el refrán que dice que de locos y de poetas todos tenemos un poco, que al saber oficial de la psiquiatría. El síntoma, la angustia, la inhibición o el malestar dejan de ser un tumor a extirpar y brotan argumentos luminosos que ponen de manifiesto que locura y creatividad no son antónimos, sino vecinos en equilibrio inestable. Hoy también importa subrayar las coordenadas para el trabajo analítico, insistiendo un poco más con Viñart. Dice, la regla de oro es violenta. Olvidar el saber y escuchar la ocurrencia es bordear el abismo de la locura y acceder a lo onírico en la vigilia. El caos salvaje de lo íntimo, decía Barran. Este juego con la locura está contenido por el encuadre, la exigencia tácita o explícita de renunciar al cuerpo erótico y al cuerpo en acción. Las fantasías agresivas y delirantes deben ser dichas,
pero con la prohibición de actuarlas. Baranger lo llama la ambigüedad esencial del campo psicoanalítico. Interrogando la clínica desde el psicoanálisis. En el encuentro con los pacientes, la escucha y la transferencia van ofreciendo marco, bordes, como la hoja de papel, a los significantes que desde la atención flotante comienzan a permear en el grupo de trabajo interdisciplinario. Se vivencia el impacto del sufrimiento psíquico, que se desplaza en su urgencia a la materialidad de las estrategias terapéuticas. Se percibe frente a la fragilidad del paciente hospitalizado, la urgencia, acicateada por la reiteración de intentos de autoeliminación, y en definir, encontrar un proyecto terapéutico. Figuras que se asocian a dar materialidad al amparo, casa de medio camino, pensión estatal, otro trabajo, algún vínculo. No son psicóticos, son inteligentes, refieren. El intercambio posterior a la entrevista da cuenta de un intento por componer desde una historia de vida, donde las experiencias de abandono y abuso interfirieron en la organización psíquica tempranamente. Parafraseando a Freud, abrimos la palestra en un campo tensionado por los códigos de cada disciplina. Se va destacando la fragilidad e insuficiencia de recursos internos de estos pacientes, dando cuenta del daño en su capital libidinal, de la falta de haber sido cuidado, querido, narcisizado. Abandonados por su madre y perdidos por la inconstancia de su amor, afectados a su vez por la extranjería del padre en su función, no transmiten angustia, más bien ponen en contacto con una depresión profunda. ¿Qué pasa con su angustia? ¿Los intentos de autoeliminación la sustituyen? Desde la perspectiva del psicoanálisis, el camino se construye a partir de la posición del sujeto que se interroga en relación a su sufrimiento, y esto relanza la búsqueda de sentidos en torno a sus marcas subjetivas. Supone trazar coordenadas para el encuentro analítico, otra temporalidad, y un encuadre para instalar la transferencia. Aquí percibo como analista algo de interés, y es a partir de los efectos que producen en el encuentro con los otros, las carencias en la narcisización del paciente que generan el deseo de ayudarlo. Desde este punto construyo algunas interrogantes para ahondar en la comprensión de la experiencia clínica. ¿Qué pasa con pacientes con carencias narcisistas tan severas que mueven en los otros el deseo de narcisizarlos? ¿Es por la indefensión que evoca su estado? ¿Es posible capitalizar eso en la transferencia en un tratamiento? En las entrevistas se repite que son inteligentes y en algunas se interroga el gusto por la música. ¿Apuntaría esto a un potencial en el registro de lo creativo? Desde un punto de vista psicoanalítico, ¿hay posibilidad de construir algún freno a lo autodestructivo que logre un movimiento distinto, acaso sublimatorio? ¿Puede construirse un proyecto psicoterapéutico apostando a la transferencia y a la capacidad sublimatoria? Me pregunto si, entre la vivencia del sufrimiento psíquico y el acto, hay algo posible de ser transformado en el registro transferencial que opere un cambio en el registro simbólico. Considero importa construir desde la estrategia terapéutica posibilidades de enriquecimiento simbólico para un cambio psíquico posible, que más allá de las limitaciones que se puedan conjeturar, es fundamental para la vida de los pacientes. Pensar analíticamente la experiencia clínica con estos pacientes lleva a evocar algunas claves del sufrimiento epocal, en torno al desamparo y a sus efectos desubjetivantes. Así las ansiedades que sobrepasan el estado inicial del sujeto en su indefensión temprana, vinculadas a carencias en la narcisización, marcan su peripecia subjetiva, a la vez que dan cuenta de la endeblez de sus referentes identificatorios. Hace pensar, con Shkolnik, en el predominio de lo dual e indiscriminado, favorecedores de la violencia psíquica e intersubjetiva, en ausencia del tercero simbólico. El otro, como referente identificatorio básico, ni ausente ni presente, es registrado a través de lo fallante, los cortes, las interrupciones, afirmando las heridas en el yo, cuando el aparato psíquico infantil no dispone de recursos suficientes para preservar su integridad.
En un contexto de extrema vulnerabilidad, la peripecia de estos pacientes se configura en clave de desamparo, dando paso en ocasiones a la institucionalización. Así podemos pensarlos también como traumatizados graves, muy afectados por hechos de la realidad muy dolorosos, que los acuciaron tempranamente y en su adolescencia, comprometiendo severamente la organización de su narcisismo. Bleichmar pone el foco en los niños menos estimulados, con un funcionamiento intelectual empobrecido, menos creativos, y se pregunta, ¿cómo debe ser la estimulación para la creación? Nos lleva a pensar en quien siente que aprendió solo a hacer música, y en ese único momento que transmite una vivencia de cierta plenitud. ¿De qué habla? Sentirse bueno tocando un instrumento, también leer o escribir. Traen una faceta libidinizada de sí mismos, a la vez que les abre posibilidades de comunicación con otro. Permite conjeturar hipótesis en relación al funcionamiento psíquico en estos pacientes, a los fallos en la subjetivación, pero también atisbar aquello que puede representar algún capital subjetivo a trabajar en un tratamiento. Rasgos que aún hoy les permiten autodefinirse a través de su creación. Algo de una marca subjetiva, de una apropiación subjetivante. La hipótesis de aprender solo aludiría a cierto carácter autodidacta, y también evoca aprender solo música y no otras cosas. ¿Y acaso aprender solo sin un referente? Es posible interrogar estos aspectos en consideración de la combinatoria de elementos que reúne la experiencia subjetiva en torno a la música. Huellas tempranas en la sensibilidad a partir de, como decía Shkolnik, ritmos y sincronías. ¿Algún atisbo de lo lúdico interviniendo en el vínculo primario? Siguiendo a bolas, memoración de una luminosa fusión con el objeto acaso transformacional. Los aportes de Bleichmar permiten pensar correlaciones estructurales psicopatológicas para interrogar la dinámica psíquica en los pacientes, haciendo jugar la posibilidad de un movimiento sublimatorio, si pensamos en la experiencia con la música como rasgo subjetivante que los acerca al placer de la creación, más vinculado tal vez con el proceso de bordear los excesos de lo traumático. Tal vez próximo a la inspiración, según Laplanche. Esta faceta ofrece la posibilidad de transitar la vía de la inspiración, creación, sublimación, en su juego con la represión originaria y la posibilidad de enriquecimiento de la dinámica psíquica y de cambio. No todo proceso creativo alcanza el cambio de registro de lo sublimatorio. Solo cuando la represión es solidaria al yo y el funcionamiento psíquico da cuenta de una regulación más satisfactoria, estableciendo diques a la compulsión, alcanzando desde esa base el cambio de objeto y de fin. En ese sentido importa analizar si la creación activa los sistemas intrapsíquicos para una vía de descarga o de organización. En la medida en que en ellos se haya operado un enriquecimiento simbólico, estarán más próximos a una transformación simbólica y a la producción de algo nuevo, o en su defecto, a algo repetitivo y empobrecedor, propio de lo desligado, o lo que no logra ligarse a nivel pulsional. Siguiendo lo desarrollado por Bleichmar, desde Freud, el destino sublimatorio como fin no sexual requiere de la renuncia y represión del autoerotismo, de la subsumisión de lo pregenital, dando cuenta de la relación entre el yo y el ideal del yo, que se incorpora cuando se aceptan las metas de la cultura y de la introducción del narcisismo en su función desexualizante, que se opone al autoerotismo. Requiere entonces trabajo analítico sobre la organización narcisista del yo, la represión originaria, reapertura, la regulación de la excitación psíquica y su transformación simbólica. La articulación teórico-clínica entusiasma, abre posibilidades en la mente del analista, pero el sufrimiento de estos pacientes nos advierte de los topes constitutivos y de las restricciones que ello supone en el funcionamiento psíquico actual. La hipótesis clínica trabajada plantea como cuestión central la carencia de narcisización originaria,
Básicamente el espejo inicial ha fallado, y es algo constitutivo. Pacientes que no logran narcisizarse repiten compulsivamente las injurias recibidas tempranamente y en su adolescencia. Lo pulsionar mortífero daría cuenta de lo desintrincado y escindido en su yo, que remite a lo arcaico, lo dual, condicionando largo camino en un tratamiento. Pienso que, según lo reseñado, implicaría apostar a la transferencia, abriendo cauce a la simbolización, con la expectativa de un giro sublimatorio. Es necesario interrogarse y definirse. ¿Quién soy? ¿Qué soy? En ese sentido, interrogarnos respecto al efecto en el otro de la falta de narcisización, eso en ellos que movía el deseo de ayudarlos y encontrar un proyecto terapéutico, el efecto del no deseo en ellos, o más bien la captura de un movimiento deseante por la endeblez de su configuración narcisista, abrió camino a la elaboración en este trabajo, desde un posicionamiento psicoanalítico. Para finalizar este acercamiento a la experiencia del psicoanálisis en los bordes de la subjetividad y en el espacio de frontera entre disciplinas, comparto con ustedes un bello texto de la escritora costarricense María Bonilla. ¿Cómo se busca una nueva vida? ¿Dónde? A esta altura, yo ya sabía que el problema de inventarse una vida nueva es que nosotros seguimos siendo los mismos de siempre, y tardamos minutos en hacer la misma vida vieja de todas las nuevas que logramos inventar. Eso, sin contar que quedan pedazos de la vida antigua, perezosos, deambulando por el cuarto, como los restos del amor muerto varias semanas después de su funeral, como suspiros suspendidos en las paredes, olores agazapados en los pliegues de las sábanas, sombras en cada instante de lo vivido alguna vez. Y sin embargo, esas madrugadas en las que una no quiere amanecer más, nunca más, y piensa en cortarse las venas, en pegarse un balazo, en tirarse del balcón o atravesarse en las vías del tren, si deja pasar los minutos suficientes para respirar, la nueva vida hace posible, te hace detenerte y contarlo o escribirlo. Es curioso como siempre escribía y reescribía con paréntesis. Es curioso como hasta los sueños se terminan, cuando son el único pronóstico posible del resto de nuestras vidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Muy lindo tu trabajo. Pues rescato varias cosas. Lo importante de preguntarle a estos pacientes quién eres, ¿no? Y quién eres tú y tú cómo te ves, historizar, que luego eso se nos escapa o se nos olvida o lo dejamos en un cajón, y lo importante que es. Y lo otro, lo creativo, lo simbólico, lo lúdico, todo esto para sublimar y para poder reparar estos pacientes que han sido, pues, como tú lo describes, como tan carentes. Pues felicidades, felicidades a todos por sus lindos trabajos. Es una linda mesa. Y pues ahora seguiremos con las preguntas. Javiera puso en el chat que si alguien quiere hacer preguntas, levantará su manita y le damos acceso a hablarlo y la cámara para que hagan la pregunta directamente al expositor. Bueno, a ver si vamos animándonos. Los trabajos un poco son apretados teóricamente, más que nada los dos últimos. Pero aquí pregunta para Daniel Castillo. Bien, vamos a ir abriendo un poco. ¿Quieres poner la Gerardo, ¿puedes poner la mano para que nuestro asistente técnico te prenda la cámara y hagas la pregunta? Tenés que levantar la manito. A ver. ¿Consideras que es diferente la evolución como es ahora? Gerardo, Hola. ahí está. Eso. Ahí estamos. Vamos. Antes que nada quería felicitarlos por tan buenos trabajos, o tan buena
calidad y que nos ponen a pensar a todos. Y mi pregunta es más para Daniel, con el tema que él trae, que si... Volteo para acá porque acá tengo el monitor. Entonces, pero bueno, Daniel, quería preguntarte si consideras que de qué manera es diferente cuando el análisis a distancia se lleva así por obligación, como ha sido el caso ahorita, o con algunas migraciones forzadas, o cuando es... ¿en qué cambia eso a cuando es por voluntad de ambas partes? No sé si vamos respondiendo de una vez o damos chance a... Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí. A ver, Daniel. Sí, lo que pienso es que quizás puede cambiar tanto del lado de las resistencias del paciente como de las mismas contrarresistencias que uno pueda tener. Porque dependiendo de las situaciones, a veces nos podemos ver como más abiertos a innovar, a cambiar en distintas circunstancias de nuestro trabajo. Una muestra de esto es el Congreso, pero seguramente en un inicio todos queríamos que fuese presencial. Igual, cuando nos correspondió pasar por el tema de la pandemia, modalidad en línea, algunos pacientes presenciales seguramente fue complicado. Y lo que yo pienso es que puede haber también, si hay más resistencia en el analista, de un modo inconsciente transmitimos esta misma resistencia al paciente. Además que creo que también en mayor o menor medida, dependiendo de la experiencia personal, a pesar de que uno tenga más experiencia trabajando o menos experiencia trabajando, para todos ha sido difícil. En mi caso particular, antes de trasladarme a Uruguay, ya venía trabajando con algunos pacientes a distancia y siento que en esta situación particular fue menos difícil en lo personal para mí. Pero cuando a mí me tocó comenzar a atender los primeros pacientes en línea, que era porque ellos migraban, era una situación totalmente novedosa. Era una situación con la que yo también tenía mis propias resistencias y alguna vez escribí un trabajo donde consideraba que la presencia del cuerpo era fundamental para que se diera la transferencia. Hoy en día no pienso lo mismo. Pero creo que esto no lo pienso en la medida que he venido teniendo mayor experiencia con los pacientes y he sentido que sí se va instalando la transferencia, que sí se va dando la contratransferencia y que las resistencias a veces también las abonamos nosotros en la medida que se nos hace como más complejo entrar al tema. Muchas gracias. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Preguntan del libro, Claudia, de la cita de María Bonilla. Sí, yo omití leerlo. María Bonilla, Libro de Sombras, 2017, San José, Costa Rica. Perfecto, gracias. Pues bueno, dime, Javier. Esperamos un poco a ver si van surgiendo las preguntas. Yo creo que el primer trabajo de Daniel es más clínico, ¿no? Los otros dos trabajos son bien teóricos, el de pulsión de muerte y el de Claudia también, ¿no? La clínica en los bordes. Un poco tomada con la pregunta anterior, por ahí que pensar, yo creo que en el trabajo de Daniel él empezó a teorizar la cuestión del encuadre, ¿no? Creo que esta situación nos empuja a que tengamos que teorizar un encuadre distinto, la función que el encuadre tiene, un poco invitarlos a pensar que aquí se tocan los dos trabajos. Modificamos el encuadre y por otro lado seguimos teniendo la tarea de enlazar la pulsión de muerte. Modificamos el encuadre en un momento en donde las neurosis empiezan a arrimar más a la parte border, ¿no? Nuestros pacientes más neuróticos pasaron a tener más angustia por toda la situación que todos conocemos. Entonces tenemos dos situaciones complejas, una modificación del encuadre y a la vez mantener la escucha analítica y más trabajo de ligadura de pulsión de muerte. Es extraño hablar cuantitativamente, no sabemos si más menos, pero todos coincidimos en que en un primer momento el consultorio se puso bravo, y nosotros mismos también, ¿no? Entonces un poco los invito a reflexionar queriendo juntar. A ver.
alguno? Agradezco y felicito por los trabajos. Pido la palabra. Silvia, que estás pidiendo la palabra, te pedimos que levantes la manito, así nuestra técnica te puede traer con imagen. A ver. Silvia, ¿estás pudiendo? Tenés que marcar abajo la manito levantada. Disculpen un poco esto, ¿no? También hay otra pregunta antes de Gabriela. ¿Por qué nos estamos cansando tanto atendiendo por virtual en modo pandemia? Que sería interesante contestar ahorita que termine Silvia. Ok. Ahí apareció Silvia. Buenísimo. Bueno, hola, buenas tardes. Primero agradecerles y felicitarlos. La verdad que tres trabajos pero muy interesantes, los tres. Daniel, un adelantado, nos plantea una situación que la plantea antes de la pandemia generalizada que tuvimos en Sudamérica, y se plantea, hoy ya todos hemos tenido la experiencia de trabajar en videollamadas o videoconferencias, lo cual sin duda las repercusiones del trabajo de Daniel son distintas hoy, que seguramente lo que pensábamos en marzo. Pero sin duda lo que trae en el trabajo, bueno, son los temas del encuadre, de cómo se afecta la escucha psicoanalítica o la especificidad de la escucha analítica, y sobre todo los límites del análisis, ¿no? Los límites que siempre hablamos de los límites del análisis, pero en particular, bueno, los límites en el trabajo a distancia, en este tipo de tratamientos. Claudia también nos habla de los límites, en cierta forma, de los límites del trabajo, y también de los encuadres, ¿no? Cómo es un encuadre distinto el que tenemos en nuestros consultorios con respecto al que tenemos en un hospital o en un servicio comunitario. En ese sentido se une con algunos de los trabajos de la mañana, ¿no? Y cómo, bueno, la necesidad de muchas veces replantearnos las fronteras entre cómo trabajamos en consultorios individuales con pacientes que llegan solicitando un tratamiento y solicitando donde hay un deseo anterior, digamos, a conocer y a reflexionar sobre sí mismos, a estos pacientes que atendemos por ejemplo, en los hospitales, ¿no? Claudia nos plantea, bueno, no se pregunta de ahí de qué modo o por qué vías se construye la especificidad del psicoanálisis en estos trabajos que, bueno, que tienen una connotación más comunitaria de alguna manera. Y bueno, y ahí pensamos, y nos surge el tema, bueno, del trabajo en transferencia, la escucha psicoanalítica, y esa es nuestra especificidad y la posibilidad de esta reedición o repetición en transferencia, que es lo que nos permite la resignificación de estas vivencias tan traumáticas en muchos casos. En ese sentido, el trabajo de Claudia hace también de conector con el trabajo de Marco, ¿no? Donde nos plantea, bueno, el peso de la pulsión de muerte y cómo trabajar en estos casos, en estos pacientes. Nada, era simplemente felicitarlos y, bueno, un comentario, no más preguntas. Le damos la palabra ahora a Jimena, que levantó la manito. A ver. Luciane, ¿la podrías poner a Jimena en pantalla? Ahí está. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. También felicitar por los trabajos, agradecer. Comentar que si bien estaba, como decía Javiera, ¿no? Esto de que hay mucho de lo teórico, pero yo lo pensaba como
a partir de lo clínico, ¿no? Y de esto de cómo estos trabajos nos ayudan a pensar con los pacientes, y uní ahí con esta pregunta que leyó Luz Helena recién de por qué estamos más cansados, o bueno, ¿no? Todo esto de cómo necesitamos también en este tiempo, además de adaptarnos al encuadre, a los cambios, lo que hemos hablado en muchos webinarios y propuestas, y la necesidad que tuvimos todos también de participar, porque creo que ahí también estábamos necesitando como un tiempo de pensar con las teorías. Y creo que los trabajos de esta mesa también nos ayudan a pensar, y como decía Silvia, ¿no?, en los límites que tenemos, en las dificultades con los pacientes más graves, o cuando los pacientes se agudizan, o los pacientes por determinadas circunstancias, o como con lo que está pasando, bueno, se ven como afectados por la situación. Entonces, eso, como también pensar en las teorías, en los límites, y fundamentalmente en la contratransferencia, en lo que nos despiertan, y ahí el apoyo, ¿no?, en la pata del análisis y de la supervisión, y además que siempre defendemos la cuarta pata y estos encuentros y estos espacios, que creo que tener la posibilidad de escuchar trabajos que nos dejan pensando, que aportan tanto, que son tan ricos como estos tres, es fundamental para formarnos, y bueno, por eso los invito a todos, que seguro les despertaron muchas cosas, se animen a participar, porque bueno, queremos ir escuchando las distintas voces de todos. Así que los felicito, gracias, y era por ahí el comentario, nada más. Gracias. Eliani Andrade quería participar. Eliani, te van a poner en cámara, tenés que abrir tu audio. Ahí estás. Sí. Olá, olá, sou Eliane de Andrade, de Brasil, Belo Horizonte. Muito gusto em ouvir-los. A mim me gostou muito todos os três trabalhos e me encantou esta possibilidade, não, que a pandemia nos está dando. Pero eu gostaria de fazer uma breve pergunta para Rodiz, Marco, porque acá em Brasil temos muito gusto com Venezuela. Nosotros, voy a mostrarte. Esto se queda acá, siempre. Entonces, como hablaste de la pulsión de muerte, yo me gustaría oír un joven profesor, ¿no?, sobre la situación política en el planeta, en Venezuela hoy, a partir de la pulsión de muerte. Gracias. Gracias a todos. Vale, gracias Eliane por tu pregunta. Sabemos que la pulsión de muerte está en todo y nos acompaña a diario. Cuando me haces esta pregunta y me la orientas un poco al escenario político y mundial, lo primero que te puedo... Voy a presentártelo en cómo me viene a la cabeza. Lo primero, a grosso modo, en esta misma mesa comparto con Daniel, otro venezolano, que no está en el mismo lugar que yo. Ya desde aquí comenzamos a encontrar las expresiones de que algunos nos quedamos, otros nos vamos. Estamos en un momento de incertidumbre generalizado. Quizás tú lo constriñes un poco al elemento político, pero creo que también la pandemia, lo económico, los temores, el trabajo de Claudia me acercó muchísimo a mi experiencia al hospital, la universidad, un profesor en una universidad. Bueno, no sé, quizás, bueno, podría tomarme todo el tiempo que resta con las realidades a las que nos enfrentamos. Universidades cayéndose, profesores abandonando. Pasamos a un nivel en el que el sobrevivir se termina convirtiendo en el objetivo. Y cada vez nos va quedando como muchos menos espacios para pensar. Cada vez nos va dejando más limitados para hacer cualquier cosa. Mira, te comparto quizás una experiencia muy, muy, muy personal. Desde hace una semana, casualmente desde el viernes pasado, bueno, Venezuela.
Se han presentado apagones en más de 16 estados de todo el país. Y yo pensaba justamente el viernes pasado, cuando esto se inició, digamos que se inició, pero es algo ya muy constante, los apagones se venían presentando generalmente a mis 2 de la tarde, que es precisamente la hora en la que me iba a tocar la presentación. Y me hacía la idea constantemente de se me va a ir la luz, se me va a ir la luz, se me va a ir el internet. Y termino, bueno, creo que así como con nuestros pacientes nos muestran una ventanita, en este momento solamente tenemos un cuadrito, pero mi entorno está rodeado de internet inalámbrico, de baterías portátiles. Esas son herramientas muy en lo concreto. Es para defenderse, es para intentar seguir abriendo espacios, seguir pensando cuando el mundo nos oprime, cuando tenemos que usar tapabocas, cuando tendremos que protegernos de tantas cosas al mismo tiempo, pero lo estamos viendo desde afuera, porque el mundo interno también está pulsando, también nos está presionando constantemente y nos lleva a la desesperación. Yo contactaba un poco con el trabajo de Claudia y con el Daniel y me sentía muy en el medio de estos dos trabajos, una realidad en el hospital, cómo atender a un paciente con un ataque de pánico de esta manera, a distancia, cómo medicar, cómo preguntas que se plantea Daniel, cómo hago con los pacientes que tienen unas características narcisísticas predominantes. Todo esto nos ha desestructurado y creo que la pulsión de muerte nos aborda. Hay una pregunta que quedó por ahí, yo voy a meterme, ¿no? Creo que es más para Daniel, pero yo me quedaba pensando, ¿por qué nos cansamos más con este tipo de trabajo? Y es que ya no tenemos la certeza. Hemos perdido la certeza de estar en nuestro consultorio, en nuestro espacio. Ahora estamos desde nuestras casas. Los pacientes entran a nuestras casas, nosotros entramos a nuestras casas, escuchamos, vemos más de lo que generalmente veíamos. Y también tenemos digamos, un enemigo en común, en este caso, la pandemia, un virus, y todos tenemos el mismo miedo y nos vemos cercados por esto. Yo creo que este cansancio tiene mucho que ver, bueno, alguien también lo comenta por acá, es algo que nos está persiguiendo. El cansancio es porque nosotros estamos en el mismo barco de este paciente. Quizás hemos perdido, el psicoanálisis ha perdido un poco su estabilidad, sin embargo creo que este mismo congreso y la oportunidad de hacerlo virtual y continuar con nuestras actividades por este medio nos lleva a reconstruirnos, pero sobre todo a repensarnos, porque la idea es superar este difícil momento lo mejor posible. No sé si te respondo, Eliane, pero creo que te comparto más desde mi experiencia en este sentido. Muchísimas gracias por tu pregunta. Gracias. Hay una pregunta que había quedado para Claudia, que era un pedido de que desarrolles un poco más cómo era lo de el seminario en el hospital. Ahora sí. Sí, justamente es digamos, fue el interés primario en construir el trabajo y en presentarlo, además en este encuentro, donde hay analistas en formación, donde, bueno, también hay otros, pero fundamentalmente la riqueza quería transmitir que los que hemos participado en los seminarios del hospital, con una propuesta curricular, de seminario curricular, bueno, lo valoramos por la riqueza de los encuentros, por esa heterogeneidad, por esa, digamos, por ese encuentro que siempre conmueve, digamos, ¿no? Quizá con estos pacientes, con estas, de alguna manera, conflictivas, narcisistas severas, es brutal el efecto que genera, el clima, la atmósfera en la que quedamos todos, o sea, los que participamos en esa actividad que tiene una modalidad Ateneo. Y bueno, justamente los que participamos, psiquiatras, posgrados, analistas en formación, de lo más interesante es ese intercambio, esa posibilidad de salirse como de
podríamos decir, los corsés de cada disciplina, y desde el psicoanálisis abrir entonces la escucha de elementos que de pronto son como barridos, quizá por la urgencia, un poco lo que yo planteaba a nivel de la introducción, o sea, cómo queda demasiado puesto como en esta urgencia de dar como materialidad al amparo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿A dónde lo derivamos? ¿A dónde pasa? Digamos, sin restar importancia de que eso hay que pensarlo, pero es diferente si se piensa desde una escucha psicoanalítica, donde quizá hay un entrenamiento distinto también, para captar no solo lo problemático y digamos, lo fallido y todo este lado tan doloroso, sino también el énfasis libidinal, que de pronto es algo que aparece en momentos de las entrevistas con estos pacientes, donde aparece algo que puede ser, como dice Laplanche, de una chispa que enciende la inspiración, que permite trabajar el exceso, que ni siquiera el paciente había reparado mucho en eso, pero que si desde la contratransferencia eso es tomado, permite, afianzar la posibilidad, capaz que como dice Bolas, el afán del objeto transformacional, el movilizar algo que tenga que ver con una posibilidad que está, en germen. Yo creo que en eso los analistas, por nuestra propia experiencia de análisis, tenemos un bagaje desde donde poder detenernos en esos aspectos y hacerlos jugar en el intercambio, o sea, cuando nos ponemos a pensar con otros, por ahí. Se podría decir mucho más, digamos, pero bueno. Ha levantado la mano Patricia. Pati da Silva, Patricia. Yo quisiera agregar algo en algún momento, puede ser más adelante, como ustedes. Le damos la palabra a Patricia y vamos a ver, ¿sí? ¿Te parece? Y volvemos después a Daniel, ¿sí? Olá a todos. Pati. Sou de Ribeirão Preto, Brasil. Gostaria de saudar o Marco, Daniel e Cláudia pelo excelente trabalho. Muito obrigada por proporcionar essa discussão tão rica. E fico pensando como podemos transformar tudo isso que estamos vivendo em algo que seja de pulsão de vida também. Porque necessitamos seguir de toda forma, e também nossos pacientes necessitam de nós, de certa forma, por inteiros, não? E como transformar tudo isso que vivemos em algo que nos possa permitir estarmos disponíveis para o nosso trabalho. Fico pensando que talvez o que estamos fazendo hoje, neste congresso, todos disponíveis a transitar de uma outra forma e reunidos, transitando fronteiras de uma forma talvez nunca antes pensada e imaginada, ainda mais em um congresso de psicanálise. Então, me ponho a pensar nessa questão de vida que trazemos junto conosco, que também nos emerge a seguir em frente. Era isso, uma pequena contribuição e agradecer pela brilhante mesa de tema livre. Parabéns. Gracias. Podríamos dar la palabra a Daniel y después Amparo quería hacer un comentario. Primero Daniel, si puede ser. Bueno, sí, yo quería responder un poco a esta pregunta de por qué nos estamos cansando más. Pienso que hay varias ideas que se me vienen en este momento a la mente. Yo citaba a Rómulo Lander, un analista venezolano,
que plantea que el tema de la cámara, y sobre todo el verse a uno mismo, pero también el ver al otro constantemente, favorece los procesos de identificación y de simetría. Eso yo creo que sí, pero creo que es uno de los factores que pueden incidir. Creo que partiendo incluso de lo más práctico, lo más inmediato, hay una mayor proximidad, incluso con viene siendo el registro corporal que nos llega por imagen de otro. Siempre vamos a tener el dispositivo electrónico más cerca de lo que estaría la otra persona. Es cierto, comulgo con lo que dijo Marcos del tema de la incertidumbre, pero pienso que tal vez hay como un mayor grado de artificialidad en el primer momento, sobre todo cuando no estamos tan acostumbrados, que yo creo que hay que trascender. También podemos vernos interrumpidos la conexión, puede haber ruido, puede haber una tonalidad de luz distinta a la que estamos acostumbrados a trabajar, e incluso la que tenemos en nuestro propio consultorio. Pero creo que en la medida que uno va como aprendiendo y, digamos, haciendo y sobre todo considerando propio el método, es decir, bueno, también podemos ser analistas en esta vía o a través de esta vía, creo que también uno se siente más tranquilo, menos tenso, y creo que trasciende un poco eso que yo llamé recién, esa artificialidad, a tratar de escuchar el inconsciente. Pero no es sencillo, y creo que en un principio, como sobre todo tratar de sentirnos cómodos, también nos puede cansar. Porque conectándolo con lo primero que respondía más temprano, yo pensaba, bueno, resistencias también puede haber y contrarresistencia en lo presencial, pero creo que también mucho tiene que ver de cómo asimilamos los cambios, cómo asimilamos estos nuevos métodos. Y creo que es un conjunto de todo, ¿no? Con lo que sí no coincido necesariamente es con la representación interna que los dos, tanto analista como paciente, podamos tener de lo que pasa afuera. Creo que hemos venido atravesando todos la misma circunstancia, pero pienso que la representación interna que podemos tener de la situación no necesariamente es la misma ni puede ser la misma. Creo que allí nos toca justamente rescatarnos de esos procesos de simetría para poder intervenir, acercarnos, como yo decía, en la fantasía inconsciente compartida, pero rescatarnos a la vez para poder intervenir. Gracias, Daniel, por tu comentario. Amparo no, tiene problemas de internet y pide que leamos su comentario. Y ella dice, muchas gracias por la hondura de los trabajos. Para los tres, comentarles cómo hilan el compromiso ético político del psicoanálisis con el sufrimiento en los sujetos y la salida desde el consultorio a lo comunitario. El desafío de la transmisión del psicoanálisis en el diálogo interdisciplinario. La oportunidad del discurso psicoanalítico, cómo combate al discurso del capitalismo y sus consecuencias, en referencia a los aportes de Colette Soler, trabajando los aportes de Lacan. Este es el comentario de Amparo. No sé quién quisiera de los tres aportar algo a este. Pues también hace una pregunta, ¿no? Esta pregunta de entre el discurso psicoanalítico con el discurso capitalista. ¿Quién quisiera comentar? Démosle la palabra a Amparo. Es que no puede, porque tiene problemas de internet y no se puede como conectar y decirlo ella verbalmente. Ah, bueno. Yo traería nuevamente la experiencia del hospital, que en nuestro medio, en el Río de la Plata, y por lo que traen los compañeros, por lo que refería Marco, bueno, creo que también los hospitales son un lugar de encuentro con las condiciones, los contextos de vulnerabilidad, y con las herramientas que las distintas disciplinas y nosotros encarnamos, digamos, de qué modo lo hacemos. Creo que justamente es un escenario muy valioso para deconstruir, para crear, para bueno, pensar juntos. Y en sí eso ya es
digamos, un trabajo, una tarea de formación y una tarea de, digamos, de mantener, digamos, la pulsión de vida en lo que hacemos y con quienes lo hacemos. Yo dejaría por ahí. Gracias, Claudia. También Ivana nos pone que ella agregaría a la pérdida de certeza que dice Marco, el cansancio. Podría tener que ver con la vivencia del duelo frente a la pérdida de la fantasía, de que estamos a salvo y de que la vida es continuamente estable, que una situación como la de la pandemia confronta. O sea, ella agrega el tema del duelo, también para el cansancio que estamos sintiendo constantemente. Y también nos pone Raquel un dato importante, que este es el año que se conmemora el centenario del malestar de la cultura, de Freud, significativamente. Y Gabriela, no sé si se puede ya hacer visible para que participe, porque también escribió algo sobre las variables de control y vigilancia que el paciente tiene sobre uno. No sé, Gabriela, si quisieras hacer la pregunta o el comentario verbalmente. No contestó Gabriela en el chat. Aquí está, Gabriela, ahí está, levantó la manito. A ver si la conectamos. Ya va a aparecer. Ahí está. Ahí está. Gabriela, tienes que abrir el audio. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por las 3 exposiciones muy interesantes. Y mi comentario era a la luz de la pregunta sobre el cansancio que estamos teniendo en modo pandemia, porque es distinto a si no estuviésemos en pandemia, porque yo he descubierto que las 2 variables que yo he podido identificar son una vigilancia y un control de parte del paciente con respecto a si uno está escuchándolo, si la asociación libre está logrando un circuito en relación a la presencialidad que teníamos en las oficinas. Esa era mi aporte. Gracias. Sí. De acuerdo, uno está como más consciente y tiene presente que el paciente lo vea a uno, que está teniendo contacto con él, que lo está pensando, que está ahí, y eso hace más cansado la sesión, ¿no? Por supuesto. Pues ya empezamos a estar en tiempo para terminar nuestra mesa en hora. No sé si quisieran los 3 expositores dar un comentario cerrando y finalizando la mesa. Los invito. Bueno, en primer lugar agradecer la oportunidad, agradecer las preguntas, la experiencia. Me quedo muy contento de que se haya podido llevar adelante nuestro congreso y el congreso de FEPAL a pesar de las circunstancias. Creo que nos toca reinventarnos, seguir pensándonos. Creo que esto abre la oportunidad sobre todo para trascender un poco más allá en la investigación psicoanalítica. Porque esto tiene implicancias importantes que, a pesar de que se vaya la pandemia, no se va a ir el análisis en línea. Tiene implicancias importantísimas en la clínica y también en la técnica. Y creo que nos toca pensarlos, así como en un momento también en el Río de la Plata se pensó lo que viene siendo la comunicación, el lenguaje, como luego se pensaron las migraciones y el exilio. Creo que nos toca ponernos a pensar cómo es la transferencia, cómo es nuestra contratransferencia, por qué nos cansamos más, cuáles factores influyen en esto, en lo consciente, pero sobre todo en lo inconsciente. ¿Qué introyectamos y qué proyectamos en ese interjuego en la relación con un paciente que no deja de ser real, pero a mí no me gusta llamarlo virtual, pero que tampoco es del todo presencial y no es, por supuesto, para nada virtual? Creo que nos estamos readaptando, pero mi invitación es que lo sigamos pensando juntos. Gracias, Daniel. Por mi parte, quería tomarme
el atrevimiento de hacer una modificación. Cuando Raquel habla del centenario en el malestar en la cultura, yo creo que estamos conmemorando ese centenario y nos va a tocar ahora, y con todo lo que estamos haciendo, y como dice Daniel, todo lo que tenemos que investigar y trabajar en una reactualización de todo el psicoanálisis, de nosotros mismos, del ejercicio que llevamos adelante. Y bueno, no lo sé, me atrevo a postular un nombre: malestar en la pandemia. Muy bueno, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias, Marco. Claudia. Bueno, sí, yo agradecer a los compañeros, los trabajos me resultaron muy valiosos. El de Daniel es una avanzada, realmente, además tiene un carácter casi también, podríamos decir, etnográfico, porque toma todos los detalles que componen un poco este escenario en el que estamos, y cómo lo vivimos, y bueno, y nos aporta a pensar, que me parece que es lo que él trae. Bueno, me interesó, bueno, distintas cosas de las que él trajo, también el juego que hizo entre lo transcultural, las migraciones, los emigrantes, bueno, lo enriqueció con su experiencia clínica, también como migrante y ya como parte de nosotros en el Uruguay. Y el trabajo de Marco me pareció también muy interesante, lo agradezco, también muy cercano desde la experiencia que él planteaba como universitario, digamos, donde se está muy cerca de la clínica, digamos, en esos contextos y en esas, digamos, situaciones siempre tan diversas, tan apremiantes, donde es verdaderamente un trabajo clínico, o sea, siempre acompañados además con estudiantes, eso es lo interesante, digamos, ¿no? Lo que refresca bastante la experiencia y la transmisión. A mí me interesó la referencia que hizo al enactment, a la contratransferencia, y a, bueno, cómo eso juega y se vuelve como un registro fundamental para esta clínica, digamos, bueno, para poder de alguna manera armar el camino, construir el camino de la simbolización, pero bueno, no me extiendo más. A las coordinadoras, un placer. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Pues Javiera, creo que ya estamos en tiempo. Estamos en tiempo, bueno, agradecerles a todos, creo que quedan preguntas sobre lo que nos queda por delante y por teorizar, por construir herramientas técnicas. Creo que hablamos, 2 trabajos profundizan sobre la pulsión de muerte. La pulsión de muerte es muda, no nos da una letra fácil, así que el enactment, la contratransferencia, afinar nuestro instrumento, afinar nuestra caja de resonancia, que es nuestro inconsciente, creo que esa es la posibilidad de dar una posibilidad de lazo, de trama a la pulsión de muerte. Pero bueno, estamos investigando, creo que la mesa de hoy nos deja investigación teórica, pensamientos nuestros para buscar nuevas herramientas, no quedarnos pegados a los encuadres antiguos, sino poder repensar qué significa un nuevo encuadre, qué función tiene el encuadre, cómo se enuncia el encuadre, como bien lo propone Daniel, ¿no? Cómo tenemos que armar un encuadre, que cumpla su función, que sea estable, que permita la proyección, pero a la vez que pueda ser adaptable a las situaciones que nos tocan vivir en esta época. Si nos quedamos rígidos en encuadres anteriores, creo que no podríamos trabajar como psicoanalistas. Acá estamos todos juntos y es un buen ejemplo. Nos encontramos mañana nuevamente, continuamos con el Congreso de OCAL, los esperamos. Luz, Elena, muchísimas gracias por la coordinación, muy cálida y muy atenta a ir buscando los puntos, hilando los trabajos. A los 3 que presentaron los trabajos les agradecemos muchísimo. Es un esfuerzo, pero creo que es muy lindo que nos podamos encontrar. Claro que sí. Nos vemos mañana. Sí, Luz. Sí, que un gusto haberlos conocido, haber compartido esta mesa y coordinarla, y creo que ha sido un trabajo muy exitoso, que nos deja pensando a todos. Ahí está.
Muy agradecidos. Muchísimas gracias. Bueno, podemos abrir los micrófonos, así nos saludamos todos, somos como Bueno. 58. Ah, bueno, muchas gracias. 58 participantes. Salud Latinoamérica. Gracias. Bueno, Chao, Venezuela, chao, Uruguay, chao. de todos lados. Gracias. Muchísimas Chao, chao. gracias a todos. Bye, chao. Bye. Bye, bye. A ver.